Hola, 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 un saludo especial a todos mis espectadores, a toda esta gente de YouTube. Les saluda Nayolis Gómez en un breve espacio con Nayolis. Hoy tengo la oportunidad de hablarles sobre el respetar los tiempos de cada quien. Espero les agrade mis consejos, mi manera de pensar. Esto no quiere decir que te tienen que regir por los que yo les comente, no señor, o sea, todos tenemos pensamientos diferentes, pero hoy Nayolis le hablará de cómo dejar o respetar el espacio de cada quien y aún más cuando es de nuestros hijos. Bueno, hoy señores les tengo la oportunidad de platicar, de conversar, de aconsejar. Acuérdense que nosotros como padres, el simple hecho de ser padres, mucha gente se toma la idea de que porque soy papá, se dirigen por lo que yo comento, lo que yo diga. No, señor, no. Acuérdense que de los errores aprendemos y cada día buscamos siempre este tipo de consejo para poder ser excelentes personas y poder dar ese cariño a esos hijos maravillosos que traemos al mundo con amor. Pero mi comentario de hoy, mi consejo de hoy es sobre que hay que dejar ser a nuestros hijos. Hay que dejarlos que ellos tropiecen, vivan sus momentos. Hay que respetarle los tiempos a cada uno de nuestros hijos y de las personas que amamos. Hay padres, porque no me voy a incluir, porque allí sí es verdad que no me incluyo, que tienen a sus hijos y los ven como algo de que tienen que estar allí monetariamente ayudándolos. Hay padres que utilizan a los hijos como que, bueno, ya tengo una edad, te toca cuidarme. Señores, en la vida hay que sembrar para cosechar. Hay que dar amor, respeto, educación, cariño, amistad, sobre todo amistad en la comunicación con ese hijo, amistad. Y sin necesidad de tocarles la puerta para pedirle, se van a acordar de mí, que ahí los van a tener siempre. Cuando comento este tipo de situaciones es porque hay padres que se reflejan. Aquí están mis hijos, no le paran pelota. Voy a hablar como el venezolano. No le paran bola a los hijos, ni están pendientes de nada. Hacen la comida porque tienen que comer, pero no llegan a ellos a atenderlos como debe ser. No llegan a ellos en la comunicación, en el abrazo, en el qué problema tiene, hijo, esto es así. Si la situación económicamente es dura, hay palabras, hay maneras de cómo enfrentarlo. Señores, cuando traemos un hijo es porque tenemos la responsabilidad de brindarle cuidado, amor, educación, enseñarle las culturas, respeto. Y verán que cuando crecen, usted es la persona más importante de su vida. Y no como aquellos padres que se la mantienen manipulando a sus hijos para sus propios beneficios. Hay padres que ven a sus hijos relacionarse con una pareja y les celan el hecho de que ese hijo o esa hija comparte un inicio en que si trabajan, si son profesionales y compran y consiguen lo que quieran, comparten con su familia, y hay padres que celan eso. Eso es malo. Señores, todos pasamos por allí, todos vivimos esa etapa. Y esa es una situación en donde hay que respetar el tiempo de cada quien. Una madre no tiene por qué celar a un hijo porque el hijo le compró una casa a su familia. No, una madre debe bendecir eso, debe estar allí en apoyo, en estar agradecida con Dios que hay una persona que así como tú le brindaste amor a ese hijo, está esa persona también dándole amor y están saliendo adelante. Acuérdense que cuando estuvimos como en la etapa de ellos, que criamos, protegimos, fuimos muy sobreprotectores, cuidamos,
esa siembra que hiciste, la vas a ver en futuro para contigo. Si no lo haces, no te quejes de la vida. No te quejes el hecho de que todo es para la mujer y nada para mí. Váyalo. Hay mujeres madres que son casos de casos. Hay mujeres madres que manipulan hijos con hijos para conflictar. Señores, no hagan eso, porque al final quedan solos. Vean, en mi caso, 3 hijos maravillosos que por cada video que haga los voy a nombrar porque son mi luz, son mi día a día, pero siempre respetándole hoy por hoy que son adultos su espacio. Respeto su espacio, agradecida con la vida, con las personas que me los acompañan, porque les dan ese amor inmenso y están luchando y saliendo adelante. Yo me siento súper orgullosa por eso. Pero les digo una cosa que me siento súper encantadora. El hecho de que ellos hoy por hoy están luchando afuera. Si yo como mamá, sin necesidad de llamarlos ni nada, están muy pendientes de mí. Por eso es que me siento una mujer muy bendecida. A pesar de que estoy solita aquí, me siento muy bendecida. Porque sin necesidad de decirles, mis hijos, Venezuela, estoy pasando esto, no estoy pasando, ellos están allí. Y me llaman, mami esto, mami el otro, mami aquello. Y eso para mí me llena inmensamente. Y no soy mujer de esta, mira que yo necesito esto, que esto. No, Señor, no. Si yo sembré amor, de eso es lo que yo recibo de ellos. Y con eso me llena. Yo sé que si ellos están felices, yo soy la mujer más feliz de este mundo. Y me siento, wow, dejemos ser a nuestros hijos. Dejemos que vivan sus tiempos. Se tropezaron, se cayeron, y eso no importa, aquí estoy yo, hijo, párese adelante, usted es un hombre hecho y derecho, usted sabe lo que es bueno y malo. Vamos pues a levantarse. Vamos, mi hijo, Dios me lo bendiga, usted va a tener fortaleza para esto. Pero no meterse en sus relaciones, no meterse con lo que consiguen. No, señor, agradezcan eso. Que un hijo mío me llame y me diga, mami, me compré un carro. Hijo, Dios te bendiga. No vas a tener uno, vas a tener muchos carros. Dios te bendiga, papi. Que todo te va a ir bien. Usted está bien, yo estoy bien. Esas son mis bendiciones, señores. Y quizás por más que han querido hacerle daño a uno como para que uno esté sola o para que uno... No, Señor, en el amor. Y cuando uno tiene a Dios aquí metido y piensa así de esa manera, porque así me analizo. Mira, usted no sabe la paz, la tranquilidad, que a pesar de que estoy aquí encerradita, no me faltan mis cosas, bendecida con mis hijos que están muy pendientes, mil por su mami, por su papá. Ustedes también son así, porque por eso en la unión de pareja, cuando uno da esa confianza, ese respeto hacia nuestros hijos y esa unión entre hermanos, señores, lleguemos a donde lleguemos, distante donde estén, están pendientes de uno. Y yo me siento súper bendecida por eso. Entonces debemos respetar los tiempos de cada quien, porque tanto tú como yo en aquella edad, esos años atrás, iniciamos un mundo, iniciamos una vida y hoy por hoy estamos hablando de todo lo que vivimos, de todo lo que hemos enfrentado, hemos aprendido y aquí andamos. Pero señores, a esas personas que están iniciando a ser padres, amen, abracen, eduquen, están allí en buenas y malas. Pregunten, hijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Vamos a hablar como amigos. Oye, hijo, bueno, vamos con una solución a esto, vamos a resolver por este lado. Brindan esa confianza, den ese amor, respeten cuando ellos empiecen ya a crecer, a hacerse como personas. Respeten su espacio, respeten la vida que tienen, respeten la persona que está a su lado. Acuérdense que en mi caso yo tuve 3 hijos, Dios me bendice con 3 más. Y para mí eso es maravilloso, porque tan solo saber que esas 3 personas más, que no son sangre de mi sangre, amen a mis hijos, yo estoy feliz. Y las adoro, los adoro, porque son 2 niñas y un chico, que los adoro, que Dios me los bendiga siempre. También les envío mi saludo por aquí. Y bueno, señores, por eso es que hoy no sé si han visto los comentarios de mis videos anteriores,
Y yo me pensé que mi chamo iba a decir, mamá, ¿qué mamá más rachada es esa? Y no, me sentí, pues, es lo que le quiero dar a entender, me sentí más orgullosa. Wow, que independientemente de lo que haga o no haga, mis hijos siempre me apoyan igual que yo a ellos. Y eso es grande, señores. Por más que han querido separarnos, por más que han querido desunirnos, somos muy unidos. Porque hasta con el padre de mis chamos tenemos una relación espectacular. Dios me lo bendiga y me le dé mucha salud. También a él con su familia. Y aquí andamos. Por eso es que, vuelvo y repito, señores, respetemos los tiempos de cada quien. Ojalá que con este consejo y a la vez hablando de mi persona, tomen un poquito de la idea que les quise brindar por aquí. Porque hay representantes, hay padres, hay madres que medio ven surgir a un hijo. Y es una tiranía, es una incomodidad, es un recelo que con sus hijos, que si no son los hijos de sus hijos, que sí. Y eso es feo, señores. Eso es muy feo. En la vida uno tiene que sembrar para cosechar. En la vida uno tiene que amar diariamente, agradecer el día a día, las bendiciones que se viven tanto con nuestros hijos como con uno mismo. Y verán, señores, que a pesar que el mundo se esté como apretando, usted se siente resguardado, se siente tranquilo, con una paz inmensa. Cuando uno acepta a Jesús en su corazón, no hay nadie ni nadie que te perturbe tu espiritualidad, tu tranquilidad, estando sola o acompañada. Pero bueno, espero agrade lo que quise comentar, espero que pónganse a analizar que la vida no es celarle lo que tiene el bien ajeno. La vida es vivir, trabajar, compartir, amar, cuidar a lo que tienes allí. Porque mientras tus hijos son felices, uno es más feliz. Gracias por escucharme. Feliz y bendecidos sean todos ustedes. Bye bye.